Vamos a seguir con el ejercicio 6.2, el cual la verdad es un poquito más difícil de lo que parece, al menos en mi punto de vista. No es llegar y hacerlo. Bueno, la primera parte en realidad es fácil, pero la segunda, el caso de la multiplicación entre dos funciones, cómo se transfiere la convergencia en medida, para mí al menos es no trivial. Entonces igual sería genial poner un poquito de atención a este ejercicio. Primero definamos la convergencia en medida y resolvamos la primera parte para ir soltando la mano un poco. Entonces, ¿qué significa converger en medida? Fn tiende a f en medida. Y también es importante considerar que cuando Bartul trabaja acá las funciones, toma todas las funciones que van a valores reales. Se puede hacer con valores de la recta extendida, sin embargo es necesario hacer un par de cambios, pero por ahora vamos a estar considerando solamente esto para hacerlo un poquito más simple. Entonces decimos que converge en medida si solo si, dado epsilon y alfa mayores a 0, existe un n epsilon alfa en los naturales, tal que la medida de todos los x donde la diferencia entre estas dos funciones es grande, a más de una distancia alfa, la medida de este conjunto va a ser menor a epsilon. Y esto va a ser para todo n, lo cual va a ser mayor o igual a este n epsilon alfa. Y bueno, partamos con la suma. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos probar? Necesitamos ver que si Fn tiende a f en medida y Gn tiende a g en medida, entonces la suma va a tender a la suma en medida. Estamos. Entonces, acá no parece nada muy difícil porque en realidad lo que tenemos que probar es que pongamos en azul por demostrar que básicamente este conjunto de acá, los x donde la suma, vamos a un paréntesis grande, menos f de x más gx, paréntesis, todos estos módulos, mayor o igual a un alfa. Esto va a tender a 0 si n tiende a más infinito. Entonces la idea para hacer este tipo de ejercicio, bueno, esto es lo que hay que probar, lo vamos a poner en un cuadrado. La manera de ver este ejercicio es que claramente aquí hay una desigualdad triangular que vamos a usar para ocupar cada elemento de acá por separado y entender cómo se comportan los conjuntos. Entonces, por ejemplo, lo primero que sabemos es que Fn de x menos f de x más gn de x menos g de x, estos módulos, va a ser mayor o igual, ¿no es cierto?, a todo esto juntos por la desigualdad triangular. Y traspasémoslo bien. Ya. Ahora, ¿cómo se traspasa estos conjuntos? No es muy difícil ver de que en realidad acá se mantiene la contención, es decir, ahora sí, en lugar de ponerlo solo como módulo, lo transformamos en conjunto. Lo que vamos a tener ahora es que si ponemos x, en donde se cumple esta desigualdad arriba, es decir, fn menos f más gn menos g, todo esto mayor o igual a un alfa, este de acá va a contener al conjunto acá de la derecha. Estoy poniéndole sin el x por una cosa de para escribir menos solamente, más mayor o igual a un alfa. ¿Sí? Y entonces la segunda parte, que esta es como más importante, que lo que hacemos ahora es ver que este de acá, a su vez, va a estar contenido en una unión de conjuntos. Va a estar reunido en la unión de este conjunto, fn menos f mayor o igual a alfa medios, unión x gn menos g, opa, me he equivocado, alfa medios, y este de acá va a contener al que está acá en un cuadrado, es decir, a este mismo que acabo de pegar. De este modo, como la medida es creciente, entonces ahora le metemos un mu acá y tenemos mu de x fn menos f mayor o igual a alfa medios
más, ¿cierto? Ahora se transforma todo esto de esta manera. Gn menos g mayor o igual a alfa medios mayor o igual al mu este de aquí. Ahí estamos. Notemos así que en realidad acá lo que hice fue agarrar el mu de toda esta cuestión y después este mu va a ser menor o igual al menú de la suma. Entonces había un paso metido entre medio ahí que no, cual no especifique. Entonces tiene sentido ahora ver que si esta cosita tiende a 0, porque claro, fn tiende a f en medida, y como gn tiende a g en medida, entonces esta cuestión de acá también se va a 0. Tiene sentido por una cosa de desigualdades, que la medida de este amiguito de acá también se va a ir a 0. Como escribimos estas palabras de la siguiente manera. Decimos sea epsilon y alfa mayor a 0. Entonces existe n epsilon como alfa en los naturales, tales que la medida de x, donde fn de x menos f de x sea mayor o igual a un alfa medios. Esto de acá tiene que ser menor a epsilon medios. Hacemos lo mismo con el g ahora. Y entonces ahora por un... este es un módulo nomás. Entonces ahora por un juego de desigualdades, por lo tanto tenemos que mu de x fn de x más gn de x menos f de x más g de x, paréntesis, módulo mayor o igual al alfa, va a tener que ser menor estricto en realidad, a epsilon. Y esto es claramente si n mayor o igual a este n epsilon alfa, y acá también. Acá lo hicimos para dos al mismo tiempo, se toma un máximo y estamos listos. Ahora que hicimos la suma, pasemos a la parte difícil, que es la multiplicación. Aquí tenemos la multiplicación, entonces tenemos una doble convergencia en medida, fn y gn, y entonces la multiplicación puntual debería converger en medida a lo que corresponde, por así decirlo. Para hacer este ejercicio necesitamos un lema un poco técnico, por así decirlo, pero antes de ir al lema me gustaría como mostrar la idea de cómo hacerlo y después ver que para poder avanzar necesitaríamos un estudio un poquito más detallado. Sin embargo, antes creo que es importante ver por qué es necesaria la finitud. O sea, vemos acá de que hay una condición extra, ¿por qué no pasa lo mismo que en la suma? Entonces vamos a ver el caso que en realidad esto no pasa si la medida del espacio total es finita. Entonces supongamos ahora el caso x igual a r. Este es un espacio sigma finito con medida finita, perdón, infinita. Y tomamos como ejemplo la sucesión fn, la cual va a ser 1 dividido en n por la característica del intervalo 0, n. Esto es con n en los naturales. Y tomamos la otra sucesión g sub n, que vamos a escribirla mejor de esta manera, que va a ser igual a la función x. O sea, esta va a ser una sucesión constante de funciones. ¿Sí? Lo voy a escribir acá, paréntesis por si acaso. Sucesión constante de funciones. Me gusta recalcar esto, que depende en qué lugar va el apellido, ¿no es cierto? Si el apellido va antes de la palabra funciones, es porque es un comportamiento de la sucesión, pero y si fuera después de la palabra funciones, porque los elementos de la sucesión son constantes. Pero bueno, entonces lo que podemos ver es que en este ejemplo lo que ocurre es que no es difícil notar que la función fn tiende a 0 en medida. Y esto pasa porque en realidad podemos ver de cómo es el conjunto en el que uno estudia para ver la convergencia en medida. Uno ve que el módulo de fn de x, cual es mayor o igual, digamos, a un alfa,
Y si lo tomamos en medida, esto podemos calcularlo directamente. Supongamos que el alfa está entre 0 y 1. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que n, 1 partido en n, es más pequeño que este alfa. Entonces podemos notar de que en realidad la medida de estos x, en donde el módulo de esta función va a ser mayor o igual a este alfa, en todo punto esto no va a ocurrir nunca, porque en realidad podemos notar de que si esto ocurre, entonces eso implica inmediato que f de n de x, el cual es la característica 1 partido en n, o la característica entre 0 y 1, 0n, perdón, en realidad va a ser menor o igual a 1 partido n, y esto es menor a alfa, entonces la medida de este conjunto va a ser 0, porque te están pidiendo que sea mayor a alfa. Ahí está. Entonces no es difícil ver de que esta cuestión converge en medida a 0. Lo otro que tampoco es difícil de ver, vamos a ponerlo en amarillo, lo otro que no es difícil de ver es que la función gn converge a la función x. Recordemos que gn es una función constante. Entonces gn converge a una función g, donde recordemos gn de x, la función constante x, perdón, y entonces g de x debería ser x. Esto no es difícil de ver porque veamos que si calculamos este conjunto, gn de x menos gn de x mayor o igual a un alfa, alfa entre 0 y 1, pongamos, casi siempre lo uso así porque es más fácil trabajar nomás. Porque en realidad lo que nos interesa son los alfas que están cerca del 0. Entonces podemos notar de que como esta resta es 0, entonces todo este conjunto va a ser vacío. Por lo tanto la medida va a ser 0 y vamos a tener esta convergencia en medida. Olvidé poner ese. Entonces tenemos estas dos condiciones listas. Y ahora vamos al caso de la multiplicación entre estas dos funciones. Veamos a qué corresponde f por g. F por g, recordemos que f es la función 0, era idénticamente 0, y g era la función g de x igual a x. F de x igual 0. Entonces, f por g va a ser la función 0. Por lo tanto, si esto ocurriría, el caso de la multiplicación ocurriría en caso de que la medida de todo el espacio fuera infinito, en este caso de r, entonces lo que debería tenerse es que la medida de los x, en donde fn de x por gn de x en módulo mayor o igual a un alfa, este valor de aquí debería tender a 0 si n tiende más infinito, ¿cierto? El alfa siempre acá entre el 0 y 1. Y aquí es donde ocurre lo interesante, que es, por ejemplo, si ahora movemos este conjunto de acá, vamos a copiar esta parte de aquí, la ponemos acá, ahí está. Lo que podemos ver ahora es que podemos transcribir explícitamente lo que es cada una de estas funciones. Entonces tenemos x, tenemos 1 partido en n, característica entre 0n, multiplicado por x, ¿no es cierto? Esto evaluado en x, y esto tiene que ser mayor o igual a un cierto alfa. Y como me molesta esa característica, entonces lo voy a escribir así mejor. Vamos a poner todos los x, en donde x dividido en n. Vamos a transformar esa característica en 1, por así decirlo. Mayor o igual a un alfa. Y lo vamos a intersectar nomás con el 0n. Porque sabemos que si el x está fuera de este 0n, entonces todo este valor de acá adentro va a ser 0. Entonces no va a estar en el conjunto. Bueno, lo que podemos ver ahora es que supongamos que escogemos ahora el alfa entre 0 y 1, como siempre. Alfa entre 0 y 1. Entonces lo que podemos ver es que como el x que está acá, está en el 0n, o sea que está en todo esto, tiene que estar entre 0 y n, entonces x partido en n tiene que estar entre 1 y 0. Luego lo que podemos ver es que todos los x que satisfacen esta desigualdad son los x que satisfacen esta. Tienen que ser menor o igual a 1
es mayor o igual a alfa. Lo único que hice fue intersectar estos dos conjuntos, S con S. Y que es lo mismo que intersectar esta desigualdad de acá con esta desigualdad de acá. Entonces llegamos a esta de aquí. Luego, esta de aquí desigualdad va a ser equivalente a decir de que n alfa va a ser menor o igual a x, va a ser menor o igual a n. Y recordemos que como alfa está entre 0 y 1, entonces este valor de aquí va a ser menor estricto a n. Por lo tanto, todo este conjunto de acá va a tener una medida positiva, por así decirlo. De este modo, reescribiendo todo esto que hicimos, podemos ver del conjunto de los x, en donde fn de x por gn de x va a ser mayor o igual al alfa, tiene que ser, el conjunto de los x, en donde n por alfa va a ser menor o igual a x, menor o igual a n. Y ahora si aplicamos medida, ponemos un mu acá, entonces lo que tenemos es que la medida de este conjunto de arriba, pongamos fn, gn solamente más cómodo, más rápido, va a tener que ser igual al mu, esto de acá es en realidad un intervalo de n alfa, n, y la medida de este monito de acá a la derecha va a ser n menos n alfa, el cual es igual a n factor de 1 menos alfa. ¿Y qué pasa si n tiende a más infinito? Esta cosa se va a más infinito, puesto que esto de acá es estrictamente mayor a 0. De este modo, podemos concluir de que esta sucesión de acá arriba, esta, no converge en medida al producto. Entonces decimos, podemos poner, por lo tanto, fn por gn no converge a f por g en medida si n tiende a más infinito. Recordemos que lo único que hicimos fue encontrar un contraejemplo del caso de la convergencia en medida cuando multiplicamos dos funciones, pero ahora era en un espacio de medida infinita. Por lo tanto, ahora retomemos el caso en donde trabajamos con una medida finita y vemos que al fin se va a cumplir. Aquí tenemos el caso de la medida finita. Entonces, partamos inmediatamente. ¿Qué es lo que queremos probar, no es cierto? Que cierto conjunto tenemos un alfa mayor a 0, digamos menor a 1, y queremos que este valor haga lo siguiente. Cuando tomamos la medida del conjunto x, de los x, en donde fn, gn menos fg va a ser mayor o igual a este alfa, queremos que esto de acá tienda a 0 si n tiende a más infinito. Para este ejercicio ya voy a empezar a dejar de escribir este x de acá, por si acaso, así que en lugar de eso voy a escribir, por ejemplo, fn gn menos fg mayor o igual a alfa. El único caso donde lo escriba va a ser donde sea estrictamente necesario. Entonces lo que hacemos ahora es el mismo truco que hacemos cuando queremos que la multiplicación entre dos funciones satisfaga una propiedad, cuando cada una por separado lo hace. Entonces hace el siguiente modo, o sea, tomamos el conjunto fn-gn menos fg mayor o igual a alfa, y la idea es escribir esto mediante una desigualdad triangular. Entonces, ¿cómo? Sabemos que esto, fg, va a ser menor o igual, ¿no es cierto?, a fn-gn menos fng más fng, le ponemos el módulo al tiro, menos fg. Entonces de aquí, ¿qué ocurre? Esto acá va a ser igual, sale el módulo de fn, gn menos g, más módulo de g, fn módulo menos f. Entonces, si podemos notarlo bien, tenemos acá este monito de acá y este de aquí, en donde sabemos que algo se cumple. Entonces deberíamos forzar estas dos condiciones para hacer que las medidas se hagan pequeñas, y además tenemos este de acá que vamos a tener que hacer un arreglín para que no se nos vaya de las manos,
Y lo mismo ocurre con este, que es el más feo de todos, porque ahora no podemos como simplemente agotarlo, sino que hay que uniformemente hay que tomar unas condiciones sobre este valor. Bueno, ya que está más o menos lista la desigualdad, entonces ahora podemos ver de que esta parte de acá, este conjunto ahora, se contiene, ¿no es cierto?, en cada uno por separado, mediante el mismo tipo de contención que hemos hecho generalmente. Entonces ahora, en lugar de ese alfa, va a ser un alfa medios. Unión, módulo de G, Fn menos F, mayor o igual a un alfa medios. Ahora, analizando esta contención, podemos notar de que acá hay una especie de simetría en estos dos conjuntos. La única diferencia está que aquí hay un n y aquí no. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es ver que este conjunto de acá, en medida, se va a 0 si n tiende a más infinito. Y el otro debería salir por una cosa de simetría. En realidad, este de acá es mucho más difícil que el de la derecha debido a esta existencia de esta n. Y mediante el lema que vamos a ver más tarde, vamos a notar de que en realidad el lema implica que ambos dos se tienen que ir a 0 cuando n tiende a más infinito. Bajamos un poco. Y ahora vemos, tomamos Fn, Gn menos G mayor o igual a alfa medios. Entonces acá la idea es la siguiente. Lo que hacemos ahora, el gran problema que tenemos es que nosotros sabemos de partida que esta cuestión de aquí, se va a 0 si n tiende a más infinito. Sin embargo, esta de aquí no controla al producto completo, o sea, por lo visto en los ejemplos anteriores. Entonces necesitamos acá usar de que la medida del espacio es finita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es mediante ver qué propiedad ocurre cuando el espacio es de medida finita y cuando no. Lo transmitimos de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer ahora es contener este conjunto, lo vamos a poner en una parte fácil y una parte más como menos manejable. Entonces, acá la idea es que este de aquí se va a contener en una unión de conjuntos. Del mismo modo que lo hicimos con la suma, ahora lo podemos hacer también con la multiplicación. Entonces, del siguiente modo, tomamos el mismo Gn menos G mayor o igual a alfa medios, y además, que sería como una intersección, pongámoslo como intersección, intersectado, en donde tenemos Fn mayor o igual a una constante. En realidad me gusta más ponerle una K. Pongamos K porque es como una doble sucesión. Ahí está. Y ahora lo unimos al mismo de arriba. Gn menos G mayor o igual a alfa medios, intersectado ahora, donde el Fn va a tener que ser menor o igual a este K. Y ahora tenemos dos conjuntos. Tenemos este de aquí y tenemos este de acá, los cuales vamos a llamar I1 e I2. Veamos que el I2 en realidad es el más fácil, el I1 el más difícil. Entonces necesitamos que tanto I1 como I2 se vaya a 0. Para el I2, el truco es más o menos sencillo, porque en realidad vamos a poner I2 y vamos a copiar. Tenemos Fn módulo multiplicado Gn menos G mayor o igual a alfa medios, intersectado por, tenemos Fn menor o igual a esta constante K. Y acá la K es arbitraria. Después vamos a ir moviendo hasta acá para que todo esto se vaya arreglando. Entonces, podemos ver lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos esta desigualdad acá? Entonces tenemos de que, si esta ahora la podemos transportar acá, veamos que si X pertenece a I2, entonces tenemos que K veces por Gn menos G va a ser mayor o igual a alfa medios. Todo esto evaluado en X, obvio.
¿sí? Y eso ocurre porque Fn de x va a ser menor o igual a k, puesto que pertenece a ese conjunto acá arriba. Entonces, si aplicamos esta desigualdad a la primera de aquí, entonces tenemos esto de aquí. Por lo tanto, podemos poner que I2 está contenido en el conjunto, vamos a poner el x, de los valores en que Gn de x menos G de x va a ser mayor o igual a alfa dividido 2 veces k. Y veamos que como Gn converge a G en medida, entonces tiene sentido que la medida de I2 tiene que irse a 0 si n tiende más a infinito. Para el I1 lo que hacemos ahora es lo siguiente, le cargamos todo el peso a esta cota que tiene la Fn. Entonces escribiendo I1, perdón, ¿no es cierto? Era módulo de Fn, Gn menos G mayor o igual a alfa medios intersectado con Fn mayor o igual a este K. Entonces ahora lo que podemos ver es que I1 está en realidad contenido en este Fn mayor o igual a K. Por lo tanto, nos gustaría probar lo siguiente. Dado epsilon mayor a 0, existe un n epsilon, k, en n, tal que si n, k son mayores o iguales a este n epsilon, k, entonces tenemos que la medida de este conjunto de acá va a ser menor a este epsilon. Pongámoslo en un cuadrado rojo. Veamos que esto no es tan simple a priori porque lo que necesitamos es un K que nos va a hacer toda esta cota uniforme, toda esta medida uniforme respecto a esta familia de funciones. Entonces ahora no solamente con una, sino con todas con toda esta familia de Fn que convergen a f en medida. Y a esto es más o menos lo que le refería con el lema técnico, que es encontrar este n epsilon k que nos ayuda a satisfacer esta condición. Entonces, dado esto, vamos a probar el lema y vamos a continuar nuestra demostración. Acá está el lema. Lo que podemos ver es que existe como una uniformidad, ¿no es cierto?, debido a la convergencia en medida. Y la verdad este lema es muy útil, sobre todo si se va a estudiar algo relacionado con probabilidades. Como podemos ver, esta parte de aquí influye bastante. El primer punto es algo más o menos razonable cuando uno trabaja en espacio en medida finita. Y el segundo viene inmediatamente por la convergencia en medida. Porque si lo podemos notar, tenemos un epsilon medio arriba y un epsilon abajo, entonces esto está inmediatamente cantando de que esto ocurre debido a que uno cuando toma esta de aquí, entonces lo que uno hace, por ejemplo, es que este de acá va a ser menor o igual a fk menos f, mayor o igual a k, k medios en este caso, más mu de f mayor a k medios. Y entonces como estas dos cosas se van a 0, entonces podemos hacer esto menor a epsilon medios y esto menor a epsilon medios debido a la convergencia en medida. Y este lema no es muy difícil de demostrar. Sin embargo, acá en la parte verde está todo lo necesario para poder hacerlo. Y la primera parte al menos, para el punto 1, esto acá era para el punto 2. En el punto 1 la idea es escribir, por ejemplo, E sub k como el conjunto de los x en donde f va a ser mayor o igual a k. Y entonces podemos ver de que en realidad el límite de la medida de estos E sub k va a ser 0, porque aquí tenemos una sucesión decreciente, así, y nosotros sabemos que esto de aquí va a ser igual a la medida de la intersección de los E sub k, solamente
si tenemos que estos G sub k van a estar contenidos en algún conjunto con medida finita, y esto pasa, bueno, porque estamos en un espacio de medida finita. De este modo podemos demostrar este lema, el cual nos va a servir para continuar con nuestro ejercicio. Ahora que lo aprendimos bien, pasemos al ejercicio que está aquí. Y entonces lo que procedemos a hacer lo siguiente. Entonces decimos, sean alfa como epsilon mayor a 0, entonces existe n sub epsilon en los naturales, tal que si n, k son mayores o iguales a este n epsilon, entonces la medida de estos fn mayor o igual a este k en medida va a ser menor en epsilon medios. Continuando, como Gn converge a G en medida, entonces existe un n epsilon alfa. Por ejemplo, podemos fijar ahora el k, podemos escribir un k0 igual al n epsilon porque sabemos que funciona. Entonces podemos poner, en realidad acá este va a ser un n epsilon que depende solo de epsilon. Y bueno, k0, pero que en realidad es este n epsilon de acá. Pongámosle un gorrito para que no haya confusión. En los naturales, tal que la medida de Gn menos G mayor o igual a alfa dividido por este k0 va a tener que ser menor a epsilon medio. De este modo podemos ver, por ejemplo, achiquemos un poquito aquí, que esto de acá implica de inmediato lo siguiente, que la medida de I1 va a ser menor a epsilon medio, porque recordemos que I1 era los puntos donde teníamos Fn, Gn, perdón, menos G mayor o igual a alfa, y esto está intersectado con los Fn mayor o igual a K. Entonces I1 estaba contenido en este conjunto de acá, que es el que tiene una medida menor a epsilon medio. Dicho esto, podemos ver que para el caso de I2 tenía la misma forma, pero ahora el F era más chico que el K, que en este caso, ¿cierto? Estamos tomando un K0 fijo. Entonces podemos poner Fn menor o igual ahora a este K0. ¿Sí? Si nos damos cuenta acá, lo que hicimos fue partir este conjunto de arriba, lo partimos por los que eran mayor a K0 y por los que eran menor a K0. Y por esta segunda aserción tenemos de inmediato que la medida de I2 tiene que ser menor a epsilon medios. Por lo tanto, ahora todo esto implica que si le sacamos la medida, pongámoslo X ahora, en donde Fn, Gn menos G mayor o igual a alfa medios, había olvidado, todo esto era alfa medios, pongamos el 2, siempre hubo un alfa medios, porque recordemos que esto venía de una desigualdad triangular que habíamos hecho. Entonces tenemos alfa medios, va a tener que ser menor o igual a la medida del I1 más la medida del I2, y cada uno era menor a epsilon medio, por lo tanto tenemos que esto es menor a epsilon. Entonces ahora, si recordamos, como tenemos esta lista, habíamos dicho que por una cosa de simetría los dos ejercicios eran bastante similares, y si nos damos cuenta, bueno, mejor escribamos esta parte antes de hablar sin muchas cosas escritas. Entonces tenemos ahora que la medida de Fn, Gn menos Fg mayor o igual a alfa, habíamos escrito que esto iba a ser menor o igual a la medida de
Recordemos que habíamos puesto un cero conveniente, usamos una desigualdad triangular. Entonces teníamos Fn, Gn menos G, todo esto mayor o igual a alfa medios. ¿Sí? Ahí aparece el 2, más la medida de G, ahora este G está fijo, Fn menos F, mayor o igual a alfa medios. Entonces ahora lo que probamos fue que este monito de acá tiene una medida menor a epsilon. Ahí está. Y si nos damos cuenta, esta parte de aquí es realmente simétrica. Y en lugar de tener un Fn, tenemos un G. ¿Sí? Y si retomamos un poquito el lema, que está acá, en realidad el lema ve los dos puntos. Ve el punto para la función fija y para la sucesión que converge. Por lo tanto, este lema sirve para los dos lados. Ahora podemos volver aquí. Y si nos damos cuenta, en realidad tenemos lo mismo. Y de una manera simétrica, en realidad tenemos que esto va a ser menor a 2 epsilon. Claro, debimos haber puesto un epsilon cuarto y todo eso, pero sabemos que esto es equivalente. Y de este modo, hemos terminado por probar que Fn, Gn converge en medida a Fg. Ya, ¿en qué parte usamos que la medida era finita? Usamos en la parte del lema, ¿no es cierto? La parte del lema, si nos damos cuenta, acá, para que en esta parte que es fundamental, para que tuviéramos este límite, necesitamos hacer la igualdad entre la medida de la sucesión y la medida de la intersección completa. Y eso solamente ocurría cuando tenemos una sucesión decreciente de conjuntos en un espacio de medida finita. ¿Sí? Lo otro, que quizá puede ser un poco dificultoso, es que si nos damos cuenta acá, para demostrar que la medida del I1 era menor a epsilon, y en realidad para que toda esta medida de acá era menor a epsilon, da la sensación de que solamente usamos de esta convergencia. Sin embargo, la parte de la convergencia acá de f a fn también está siendo usada en esta parte de aquí, acá, y esto también viene dado por el tema de cómo se demostró el lema. Para demostrar que la medida de ese término que escribimos, que es lo mismo que esto, para demostrar que esto se va a cero, lo que necesitamos fue usar la hipótesis de que hablaba de que hay una convergencia en medida de Fn a F, porque recordemos que los pasos a demostrar en este lema es usar la desigualdad triangular en esta parte de aquí, en donde la dividimos en la parte de convergencia en medida y la parte en donde usamos la primera parte del lema. Bueno, hasta acá llega este ejercicio. Espero que haya quedado más o menos claro. Intenté ver todos los detalles. Vimos contraejemplos. Hicimos el ejercicio de manera rigurosa. Solamente el lema quedó de ejercicio, pero es un ejercicio bastante estándar de funciones medibles y que les podría servir mucho. Creo que es un lema muy muy útil para ustedes, sobre todo si están estudiando para la última prueba. Y bueno, hasta aquí quedamos. Quedó bastante largo el video, casi 40 minutos, pero espero que lo hayan disfrutado. Eso, nos vemos, chao, chao.